como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Sagitario, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de estas puede resonarte. Si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Mi querido Sagitario, como siempre, vamos a ver esa lectura de esa persona especial. Pasado, presente, futuro, amor o desamor. No importa, lo que tú estés invocando o a quien tú estés invocando. Y vamos a ver qué energía está en este momento, ya, ahorita, no mañana ni ayer, ahorita, está emanando esa persona para contigo. Luego otras 3 cartas más y luego otro grupito de cartas más para ver entonces en general qué es lo que va a pasar, ¿de acuerdo? O por lo menos una proyección. Empezamos con la energía. Vamos a ver esa persona con esa energía. ¿Qué hay? ¿Qué dice? ¿Qué siente? ¿Qué emana? Esta persona está dormida completamente en los laureles. Esta persona está en coma inducido en este momento y no ha podido. Mira, aquí hay muchísimas cosas que esta persona siente que no se explica qué es lo que le está pasando. ¿Sabes? No le está saliendo nada bien. Todo le resulta mal. Todo le da vuelta. Después de que se dejaron, esta persona no ha, como quien dice, no ha dado pie con bola, como dicen. No le ha salido nada bien. Esta persona, honestamente, está en un coma inducido ahorita. Está analizando mucho. Pero es que ese loco allí invertido que lo tiene muy inestabilizado. Sí, señor. Mira, quiere hacer un cambio de ciclo. Pareciera ser que no le va a quedar más remedio que hacer un cambio de ciclo. Porque quizás a lo mejor tú no estás respondiendo al llamado de esa persona. Quizás. O en un momento determinado te habló, te dijo, pero tú no quisiste nada y entonces esa persona cayó en un, como quien dice, en un coma inducido. Y sí que te digo, mira, aquí de todas maneras, en esta situación, igual pareciera que todavía hay cierto amor. Tú ya estás claro, clara y sabes muy bien todo lo que pasó con esta situación, porque hubo la ruptura, que fue, cómo está esa persona, quizás. También debes de saber que esa persona quizás no se va a manifestar todavía porque está ese ermitaño invertido allí. Es la primera energía que se desprende. Y entonces quiere, como quien dice, esconderse en su cueva, esconderse de ti, alejarse de ti, dormir, no pensar en ti por el momento, porque le cuesta muchísimo, ¿sabes? Le cuesta muchísimo dejar de pensar. Entonces uno se mete en su coma inducido, se duerme para no pensar tanto en la situación. Algo sucedió, algo pasó que tuviste quizás, creo que fuiste tú quizás que tuvo que romper por alguna razón especial y esta persona está sintiendo o está pensando en su coma inducido, en su inconsciencia y en su subconsciente, la idea de quizás pasar página, de irse, de alejarse, pero déjame terminar de leerla, de sacar estas otras cartas, porque estoy viendo aquí que hay bastantes cosas, porque esta persona, sí que te digo, cuando sale ese ermitaño invertido, esas son cosas como, es lento, esos resultados son lentos, esa persona lo está analizando inconscientemente, está buscando muchísimas razones para lo que fuera y ahí está calladito, tranquilito. Vamos a ver, mira, esta persona está regresando o va a regresar de este coma, ¿sabes? Esta persona quizás no tan pronto, pero aquí se ve que siempre regresa, va a regresar de ese coma y vamos a ver qué pasa y va a querer o está pensando en volver a proponer, invertir amor en ese jardín del amor tuyo.
Y mira, el carro. Esta persona está queriendo de verdad ir en su carro a donde tú estás. Creo que esa es, y mira, el caballero de bastos viene con muchísimas proposiciones para ti. Viene a hablarte y mira, con muchísima esperanza. Vaya, mi querido y adorado Sagitario, ¿qué te puedo decir yo acá? Mira todas las cosas que hay acá. Ve, hay muchas cartas que están invertidas, pero también hay cartas que están derechitas. Y en su actuación ya, la actuación, lo que se ve, porque la energía no se ve, ¿verdad? Se siente, se transmite. Pero estas últimas cartas que yo lanzo son como para ver exactamente cuál es la actuación. Esta persona está o va a regresar de este coma inducido donde está. Primero necesita, oye bien, esto es por paso. Primero esta persona necesita saber qué fue lo que pasó. A pesar de que esa persona haya cometido la infracción que haya cometido, esa persona quisiera como dejar absolutamente todo y ya de verdad volver. No se siente bien. Estas dos cartas me lo dicen. Imagínate tú las dos cartas, porque si hubiese una que hubiese estado como compensando, pero las dos están, lo que se llama fatales para esta persona. Entonces necesita primero recuperarse, saber qué es lo que es, a pesar de que haya sido esa persona quien haya motivado esa ruptura, por lo que haya sido. Pero ahora sabe que no puede olvidarte, necesita despejarse, necesita entenderlo completamente y quizás a veces piensa que lo mejor es irse lejos, fíjate, y siente una gran inestabilidad y eso por eso es que le sale también la carta de la muerte invertida, como que quisiera de verdad, de una buena vez, hacer una nueva vida, irse lejos y ya que nadie sepa de su vida. Pero olvídate que eso no va a ser tan fácil porque aquí todavía de verdad hay amor guardadito. Aquí hay todavía amorcito corazón. Sí que te digo. Ahora por otro lado, esta persona, la actuación, va a venir, va a regresar, no para donde tú estás, no quiero decir eso. Cuando yo digo venir, se vuelve en sí, se da cuenta de las cosas y decide tomar o tomar acciones. Y lo que quiere es, con ese as de oros, es proponerte nuevamente una inversión en ese jardín de amor. O sea, volver otra vez a ti. Y ahí está el carro en su corazón, como diciendo, para adelante es para allá. Yo quiero irme ahora en ese carro. Estoy decidido, arranco mi carro y me voy hasta donde está Sagitario. Y sí, está el caballero de bastos dándote proposiciones, proponiéndote cosas. Quizás a lo mejor muy poquito, quiere regresar a casa, pero quizás a lo mejor va a aceptar tus condiciones, te pide que pongas tú las condiciones y que despejes primero todas las dudas, y eso es algo que también te lo está diciendo el tarot y tu ser interno, que trata primero de superar el duelo. A pesar de todo, trata tú de superar primero el duelo y todo eso para que haya una segunda vuelta. Yo veo esta segunda vuelta que no está mala. Yo no estoy viendo, al principio sí que te digo, eso es un desbarajuste y esa persona está toda mezclada. Pero si quiere otra oportunidad, sabe realmente cuánto le amaste, quiere hacer ahora bien las cosas, sufre lo que tú sufriste quizás y se ve que está allí muy dando vueltas. Y hay muchísima esperanza. El tarot dice que para esta situación o para esta relación hay esperanzas, que no se pierdan las esperanzas. Pero acuérdate, quiere regresar a casa, pero primero pon tú tus condiciones. Sal tú primero de tu duelo y despeja las dudas para que esto realmente pueda funcionar. No estés buscando que te busquen. Ahí te estoy dejando yo, mi querido y adorado Sagitario, esta lectura. Me encantó, me pareció súper bella, así como se vio así como progresiva.
¿Ah? Se sintió, la veo así súper progresiva. Me encantó esta lectura. Nos estamos viendo en un próximo video. Besito. Bye bye.